Hola, buenos días. Esta es una charla rápida del manejo farmacológico de los trastornos de conducta por demencia. Muy bien. Entonces, bueno, lo que tenemos que ver primero es por qué ocurren los trastornos de conducta, cuándo es que comienzan, nada más para tener una idea a grosso modo de qué es lo que estamos tratando, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que llamamos trastornos de conducta por demencia, lo que es nada más es el reflejo de que el cerebro ya no está funcionando, ¿verdad? Que no está funcionando como debería. Entonces, la persona ya no es capaz, digamos, de limitar sus acciones, controlar sus palabras, sus gestos, sus movimientos, ¿verdad? Lo que estamos hablando es de que el cerebro ya está dañado y normalmente el cerebro es muy bueno para autorregularse, ¿ven? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un paciente con hepatópata, usted sabe que, que el señor, no sé, tomó alcohol por muchos años y que cuando ya el hígado no podía funcionar, entonces se va a reflejar el daño que se produjo a lo largo del tiempo. Lo mismo pasa con el cerebro. Entonces, para que alguien tenga trastornos de conducta por demencia, significa que el proceso neurodegenerativo ya ha comenzado. Entonces, esto es importante de aclarar porque muchas veces uno le genera falsas expectativas a la familia, ¿verdad? Como que esto es una depresión o es un insomnio o, ¿verdad? Que es alguna cosa neurótica y no, al final lo que usted tiene es un daño en el cerebro que es irreversible y entonces lo vamos a empezar a tratar, ¿ven? Entonces ese es el paso número uno. Después, además de que ya el proceso va avanzando, bueno, en adultos mayores la neurogénesis, ¿verdad? Que es como la reparación de las neuronas y como la neuroplasticidad y todo esto, ven, nosotros desearíamos que eso fuera mucho más, ¿verdad? Activa. Y no, al final lo que tenemos es un cerebro que ya está deteriorado, que ya va envejeciendo y que no tiene forma de recuperarse. Entonces, se supone, ven, que los trastornos de conducta son manifestaciones tardías del daño neuronal. ¿Qué tan tarde? Bueno, no lo sabemos, porque en demencias hay un montón de vacíos. Lo que pasa es que podría ser, por ejemplo, un daño tardío de neuronas muy específicas. Entonces, por ejemplo, un Parkinson empieza con la sustancia negra, nada más. ¿Ven? Puede ser que el resto de las neuronas esté bastante bien. O una demencia específica de un área, ¿verdad? No sé, frontal medial, una variante apática, empieza con lesiones en esa área, pero las lesiones ya son graves por sí mismas, ¿verdad? Entonces puede ser que el proceso esté comenzando, pero el daño es muy específico en un lugar importante. Entonces, bueno, ya existe una enfermedad neurodegenerativa progresiva, entonces uno no puede engañar a la familia. Cuando usted empieza los medicamentos para trastornos de conducta por demencia, usted piensa que probablemente el paciente los va a tener que tomar por bastante tiempo y que generalmente ya hay un proceso que va a ir progresando y que no tenemos nada, ¿verdad? No tenemos por qué engañar a nadie ni decirle que esto es algo reversible. Entonces, bueno, nada más esto es un repaso de lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Las demencias, ¿cómo comienzan? Entonces, ahora tenemos, bueno, en la geriatría clásica había algo que se llama mild cognitive impairment, ¿verdad? Que es el deterioro cognitivo leve, que en el DSM-5 se llama trastorno neurocognitivo menor. Y eso en lo que consiste es en que la persona empieza como a perder capacidades, pero la pérdida de capacidades, digamos, no es tan marcada. Entonces los pacientes pueden seguir haciendo su vida normal, siguen yendo a trabajar o de compras, pueden hacer listas o ponerse alarmas en el teléfono y cosas así para poder llevar a cabo sus trabajos o sus actividades normales. Entonces no se nota tanto el deterioro y cuando usted le pasa pruebas neurocognitivas, usted lo que encuentra es una o dos desviaciones estándar, ¿verdad? No más de dos en las pruebas neuropsicológicas en percentiles. Entonces usted espera que pueda estar dañado uno o dos percentiles de acuerdo a su edad, de acuerdo para lo que usted espera. Y hay uno que se llama Mild Behavior Impairment, que es lo mismo, pero no tanto en memoria, sino en conducta. Entonces se supone que ahora hay todo un síndrome nuevo de pacientes que empiezan con trastornos de conducta y que usted en realidad es como muy leve, ¿verdad? No lo puede catalogar bien. Entonces, por ejemplo, yo tengo pacientes
que apenas están empezando a tener problemas para conducir o que apenas la familia los nota como más enojones o más cascarrabias, ¿verdad? Que antes, o era una persona muy sociable y de repente es muy aislada, ¿verdad? Entonces uno no sabe si es parte, por ejemplo, del envejecimiento y de haberse quedado sin amigos o sin amigas o sin actividades sociales, ¿verdad? Algo más gerontológico o si será que ya el cerebro está empezando a cambiar. Y el tercer grupo, que es tal vez el más exótico de los tres, ¿verdad? Son los trastornos del lenguaje, como en la demencia semántica y la afasia progresiva no fluente. Entonces son pacientes que empiezan justamente con esa queja. Más triste, la demencia semántica, donde el paciente le dice, doctor, yo no sé qué me está pasando, yo esto lo sabía, yo lo sabía, vea, eso que usted tiene enfrente, eso yo sé cómo se llama, yo lo tengo en la punta de la lengua y no pueden decir teléfono, ¿sí? Entonces, ¿cuáles síntomas podemos tratar y cuáles síntomas no podemos tratar? Ven, entonces, no podemos tratar lo relacionado con el daño, digamos, neurológico ya propio de la demencia. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? De ahí, pérdida de la memoria, ¿verdad? Pérdida de la memoria a todo nivel. Empezamos con reciente, entonces el paciente no sabe si se tomó las pastillas, no sabe si ya desayunó, no sabe el día de la semana, el mes del año, ¿verdad? Pero después entonces ya no reconoce su casa. Entonces empieza a decirle a la familia que lo lleven a su casa y que tiene que hacer la maleta. Y la familia viene angustiadísima porque no reconoce la casa. Y uno le dice, lo siento mucho señora, no la puedo ayudar, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer con ese paciente es o explicarle 200 veces que ese es su cuarto y ponerle cuadros y fotos y, ¿verdad? O sacarlo de la casa, darle una vuelta y volverlo a traer a su casa cuando ya esté cansadito y decirle que ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa consulta a la familia? Bueno, porque no reconoce a la familia, no conoce a la esposa, maltrata a las hijas, les dice que si esta es la empleada o al yerno, ¿verdad? O maltrata a gente que se supone que es muy cercana porque no la reconoce del todo. Entonces eso es difícil, digamos, de mejorar. O quiere ir a trabajar, ¿verdad? Tengo muchos pacientes ya de 92 años que quieren ir a trabajar el lunes y entonces los hijos hacen toda una serie de actividades, ¿verdad? Empiezan a enseñarles el espejo y les enseñan lo viejitos que están y entonces el viejito se pone enojadísimo porque él no, a veces no entiende que el que está en el espejo es el mismo. O tenía una paciente que le hacían incapacidades, entonces le hacían unos papeles ahí en la computadora y ponían, doña Luisa está incapacitada. Y ella como que medio lo leía y entonces ya la convencían de que es que no puede ir a trabajar. Otra cosa por la que consultan es porque los pacientes hablan con gente muerta, ¿verdad? Pero ¿cómo no van a hablar con gente muerta si es lo que les queda en el cerebro? ¿Verdad? Ya llega un momento en que usted no vive en el presente, sino que usted vive pues en lo que le quede en la mente. Entonces, si es la primaria, si es en el campo, con sus hermanos en el campo, ¿verdad? El que sigue es, por ejemplo, quiere atender a sus hijos pequeños, y también eso, ¿verdad? Consultan porque el viejito no tiene paz, ¿verdad? Se la pasa preguntando que si ya llegaron los chiquitos, que si ya les hizo de comer, que si ya, ¿verdad? Y eso tampoco lo podemos cambiar. También tengo especialmente mujeres que son como muy allegadas a sus hijos mayores o menores y pasan preguntando si ya comió y puede tener 8 hijas que lo único que le importa es el hijo varón. Entonces se están preguntando todos los días que el pobrecito que apenas tiene 55 años no ha comido y que le guarden, ¿verdad? Y pasa como obsesionada con alguno de los hijos. Que no saben tragar, que escupen, que se orinan, que se defecan, ¿verdad? Que ustedes ya saben que esas son fases avanzadas de la demencia y que nosotros realmente no tenemos nada que hacer ahí. Ahí la terapia es conductual, ¿ven? Entonces lo que tenemos que hacer es entrenar al paciente. Entonces hay que hacerle un horario, hay que hacerle siempre las mismas actividades. Si usted quiere, lo puede llevar cada hora al baño y lo sienta, o repetirle lo de que usa el pañal y que usa el pañal, ¿verdad? Hay que ir escogiendo el mejor mecanismo que uno puede usar con cada paciente. Todos son diferentes y en esto de terapia conductual, lo más importante de la terapia conductual es el terapista, ¿verdad? Entonces, la persona que cuida al viejito es la que tiene que inventar, estar de buen humor, ser creativo y tratar de no llevarle la contraria ni confrontarlo, ¿verdad? Más bien seguirle la corriente o cambiarle el tema. ¿Cuáles síntomas entonces sí podemos tratar? Bueno, entonces podemos tratar
aparte de esos, todos estos síntomas tan aparatosos, ¿ven? Entonces son los que se llaman neuropsiquiátricos porque parecen enfermedades psiquiátricas. Entonces, que tiene delirios, alucinaciones, ideas paranoides, que la vecina es una bruja, que me envenenan la comida, o que pase con llanto y ansiedad, que todo el día que estoy sola, que nadie me viene a ver, que estoy abandonada, ¿verdad? Acuérdense que hay un síntoma que se llama ansiedad incoercible y que se ve muchas veces en atrofias frontales. La agresividad también, ¿verdad? La variante conductual, pero entonces esto de que golpean las paredes o que se golpean a sí mismos, que golpean las sillas, las mesas, sí, para todo eso tenemos tratamientos. La hipersexualidad, como ustedes saben, ¿verdad? Que es una queja súper frecuente, que las mujeres se masturban o que los hombres tratan de abusar a las cuidadoras o a las hijas o a quien sea que tengan frente. Entonces, todo eso, ¿verdad? Es como una desinhibición, entonces vamos a poder darles un tratamiento que les inhiba la desinhibición generalmente de los lóbulos frontales. Las alteraciones del ciclo del sueño y la vigilia, pues aquí sí es a puro medicamento, ¿verdad? O sea, tenemos que usar en demencia, tenemos que usar no solo la terapia, ¿verdad? Toda la higiene del sueño, ponerle luz en el día, despertarlo temprano, que haga ejercicio, que se canse, que no hagan siestas, sino también muchas veces usar los medicamentos que nos ayuden a organizarle el ciclo, ¿verdad? Porque justamente en los pacientes con demencia, por ejemplo, tenemos el síndrome del atardecer, que ellos se ponen como los gatos, ¿verdad? Cuando llega la noche se aceleran, se ponen paranoicos, agresivos, empiezan a ponerse irritables, es cuando piden que los lleven a la casa, se sienten como con miedo. Y entonces en la noche se vuelve una tragedia, ¿verdad? Entonces es justamente cuando usted sabe que el medicamento aquí es como Superman y es lo que tenemos que buscar en este momento. Y bueno, ahí tenemos también la hiperactividad, que la hiperactividad se parece a una manía, ¿verdad? Que el paciente esté muy caminando de un lado para otro, que esté muy intranquilo. Digamos, hiperactividad no es caminar nada más, es subirse a las sillas, subirse a las mesas, que quiere salirse por una ventana, que se quiere brincar la tapia del frente, ¿verdad? Entonces, todos estos síntomas, y entre más parezcan psiquiátricos, ¿verdad? Entre más parezcan bipolares o esquizofrénicos o trastornos psiquiátricos mayores, más tenemos una respuesta. Muy bien, entonces, ¿de qué depende que uno le dé tratamiento o no a un paciente? Entonces, depende de los síntomas y depende de la familia, ¿sí? Entonces, la familia es muy, muy, muy importante. Acuérdense que la familia, usted puede ser el mejor geriatra del mundo, que si usted solo trabaja con el paciente, los trastornos de conducta no está haciendo nada, ¿verdad? Los trastornos de conducta son algo que tiene que trabajar, tiene que darle consejos a los cuidadores, tiene que, ¿verdad?, hacer de terapista ocupacional y de terapista físico, ¿verdad? Usted tiene que saber mucho de todo, porque los trastornos de conducta no se pueden atacar solo por un frente. Usted le tiene que explicar a la familia todas las áreas. Ahora, hay familias que son especialmente incómodas y hay otras que son más bien muy laxas. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber estas cositas para saber si le va a empezar o no tratamiento a un paciente. Entonces, muy bien, ¿cuáles síntomas hay que tratar sí o sí? Bueno, si el paciente ataca sin motivo, da golpes, muerde, aruña, amenaza, saca armas, saca cuchillos, dice que va a matar a la hija, que va a matar a la nieta, golpea, ofende, insulta, ¿verdad? Rompió la cama, hizo tal cosa, ¿verdad? Entonces, si él hace estas cosas y las hace continuamente, ¿verdad? Por ejemplo, si a usted le dicen que las hizo una vez todo el mes, a usted no le queda claro si es un trastorno de conducta por demencia o fue un delirium ese día. Pero si a usted le dicen que lo hace 3 veces o 4 veces por semana, que la familia está harta, que llevan 3 meses luchando con este señor, ¿verdad? No hay ni que hablar, ¿verdad? Hay que tratar. O, por ejemplo, cuando el paciente sufre, ¿verdad? Que usted ve que el paciente se la pasa hablando de que lo persiguen, de que se encierra en el cuarto, pone el picaporte, cierra las ventanas, pone la silla contra la puerta, piensa que lo están envenenando, que le van a hacer algún daño, ¿verdad? Cuando está sufriendo, ansioso. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que todo el día pasan viendo la calle, ¿verdad? La ventana, que si alguien se parqueó, pasan cerrando la puerta, pasan cerrando las cortinas,
Entonces la familia como que no entiende por qué lo hace. Tal vez el paciente no es agresivo con la familia, pero la vida de él es un calvario. Entonces uno necesita darle tratamiento a estos pobres señores, ¿verdad? O porque sufren mucho o porque son agresivos contra ellos mismos o contra los demás. Ahora, hay familias que son muy, muy, muy tolerantes. Entonces, yo he tenido familias donde el paciente ya le pegó a la esposa, a la hija, es berrinchoso. Es más, teníamos un internado la semana pasada que el señor no solo era agresivo con todo el mundo y le pegó a la cuidadora principal, que era su nieta, que era una muchachita súper delgadita, sino que además se sacaba el pene en la cochera y se lo enseñaba a la gente cuando iba pasando y la familia no le quería poner tratamiento. A ellos les parecía que él tenía una demencia y que pobrecito, entonces lo dejaban hacer todo loco que le daba la gana. Entonces no, más bien tuvimos que explicarle a la familia que él realmente necesitaba tratamiento y que se lo teníamos que dar. Pero van a ver que hay familias más bien todo lo contrario, que a la mínima le quieren dar medicamento. Entonces, uno no puede decirle a la familia como no, no se lo voy a dar, ¿verdad? Uno tiene que negociarlo con la familia y explicarle que el medicamento, todos los efectos secundarios que le pueden dar, que esto no se da por capricho, que no se le da a todos los pacientes, que no todos los demenciados toman tratamiento, ¿verdad? Y ahí es donde les aclaramos cuáles se pueden resolver y cuáles no. A veces yo tengo pacientes que se me sienta enfrente el hijo y me empieza a contar todo lo de la primera lista que les enseñé, ¿verdad? Como no reconoce la casa, no reconoce a los nietos, ya no sabe qué hora es, no sabe si comió, no sabe si se tomó las pastillas, ¿verdad? Como que me va contando exactamente toda la lista de los síntomas que uno esperaría. Entonces uno lo frena y le dice, vea, la demencia es una enfermedad neurodegenerativa y yo realmente eso justo no lo puedo resolver, ¿verdad? Él es agresivo, violento, escupe, muerde, tiene alucinaciones, llora, ¿verdad? Uno le empieza a preguntar lo que uno sí puede manejar. Muy bien. En cuanto al manejo farmacológico, entonces, lo que tienen que saber es que ningún fármaco está diseñado con este propósito, ¿verdad? Ninguno fue diseñado para manejar trastornos de conducta por demencia. Absolutamente todo lo que usamos es off-label. Los únicos que están diseñados para tratar demencias, ¿verdad? No voy a decir trastornos de conducta, voy a decir demencias, digamos los oxigenadores cerebrales, la memantina, eh, los anticuerpos monoclonales, lo vamos a ver al final, ¿verdad? Que son los medicamentos que están diseñados para esto y que justamente, ¿verdad? Son los medicamentos que a uno más lo decepcionan, ¿verdad? En el mundo de la psicogeriatría. Entonces, bueno, son básicamente 5 grupitos de medicamentos y es facilísimo, facilísimo, ¿sí? Vamos a ir analizando uno por uno, pero lo vamos a hacer lo más rápido y concreto posible. Lo primero que tenemos son las benzodiazepinas y las no benzodiazepinas. No deberían llamarse no benzodiazepinas porque al final actúan en GABA 2, pero si usted le aumenta la dosis, ya actúan en GABA 1 y al final son igual de adictivos, hacen tolerancia y dependencia y producen todos los efectos secundarios que producen las benzos. Entonces, ponerle no benzodiazepínicos no tiene ningún sentido. De segundo grupo están todos los reguladores del estado de ánimo, que son los anticonvulsivantes, que ya conocemos, ¿verdad? Litio, carbamazepina, lamotrigina, topiramato, y, perdón, y el litio, que es el único que no es anticonvulsivante, ¿verdad? Que es un medicamento, ¿verdad? Muy, muy conocido desde hace mucho tiempo y que después vamos a hablar un poquito de por qué no se usa en adultos mayores, pero bueno, es el único del grupo que no es un anticonvulsivante. Los antidepresivos, entonces tenemos, por ejemplo, los tricíclicos, los nuevos tricíclicos, los inhibidores de la recaptura, los duales, ¿verdad? Y hay otros que podrían potenciar, ¿verdad? Los que actúan en dopamina, ¿verdad? Pero bueno, esos los vamos a ver más adelante. Los antipsicóticos, entonces tenemos básicamente los típicos, los atípicos, y de último, entonces tenemos este grupo de los oxigenadores, la memantina y los anticuerpos monoclonales. Entonces, en cuanto a las benzodiazepinas, como ya les dije, no vale la pena dividirlas en benzodiazepínicas y no benzodiazepínicas. Ustedes pueden revisar a nivel mundial cualquier bibliografía al respecto
en adultos mayores y se van a dar cuenta que es un medicamento que no se recomienda del todo, ¿verdad? ¿Por qué no se recomienda? Bueno, primero porque actúa directamente en GABA, que si ustedes saben, GABA es, digamos, el neurotransmisor que apaga el cerebro, ¿ven? Entonces, básicamente, hay dos neurotransmisores, el glutamato, que es el que activa todo y lo pone a uno, digamos, chispa y despierto, inteligente, atento, y tenemos GABA, que es todo lo contrario, que es el que lo seda a uno, ¿sí? De hecho, por ejemplo, cuando hay teorías sobre delirium hipoactivo, usted lo que tiene que hablar es de GABA, ¿verdad? De cómo el GABA nos apaga todo el sistema y deja al paciente como inconsciente, ¿verdad? Lo deja ahí acostado, somnoliento, ¿sí? Entonces, son medicamentos muy peligrosos porque, claro, al principio, cuando usted es joven, usted tiene millones de neuronas que pueden estabilizar ahí la función cerebral, pero conforme usted se va haciendo mayor, el número de neuronas se va disminuyendo, el metabolismo es más lento, el metabolismo neuronal, ¿verdad? Y además el metabolismo, por ejemplo, hepático, ¿verdad? El aclaramiento renal y todo esto también se va a ir modificando. Entonces, la vida media de estos medicamentos se va haciendo larguísima, ¿verdad? Estamos hablando de 300 horas. Entonces, aunque suene inverosímil, usted una pastilla que se la dio al paciente hace una semana todavía tiene ahí, ¿verdad? Restos del medicamento que podrían potenciarse entre más restos tenga. Entonces, bueno, las únicas dos indicaciones a largo plazo, que lo vimos en la clase de escuela del sueño, ¿verdad? De trastornos del sueño, son los sueños vívidos, que son los pacientes que muerden, escupen, gritan, se golpean, pueden golpear al familiar que tienen al lado, ¿verdad? Y el sonambulismo, que es exactamente por lo mismo, para que no se hagan daño a ellos mismos ni a los demás. En adultos mayores se prefieren todos los que tienen metabolismo, digamos, de fase 1 a nivel hepático, pero digamos, esta clase no es solo de bibliografía, sino también les voy a contar mi experiencia y en realidad lorazepam para mí es el medicamento más adictivo que hay en la caja. Digamos, es muy difícil disminuir la dosis y cada vez que a mí me toca quitar un lorazepam tengo que pasarlo a gotas de clonazepam. No porque el clonazepam sea más bueno, sino porque es en gotas, entonces yo lo puedo pasar a su, digamos, al igual en gotas, al equivalente se llama, y una vez que lo tengo en el número de gotas que él estaba tomando de lorazepam, entonces lo puedo ir bajando una gota por mes y así les quito la adicción. Normalmente todas las pastillas vienen en la presentación relacionada con 20 gotas de clonazepam. Entonces uno lo va subiendo y le va quitando un cuartito por pastilla por mes y va aumentando 5 gotas. Y cuando llega a 20 ya puede quitarle la pastilla y podemos ir bajando una gota por mes para quitar la adicción. La clonazepam tiene algunas ventajas, que el efecto, bueno, es un poco más largo, directamente lleva sueño profundo, reparador, fases 3 y 4, y el metabolismo aquí es muy largo, pero nos sirve más porque previene entonces los síntomas de abstinencia. En cuanto a los reguladores del estado de ánimo, entonces, básicamente son estos cuatro, ¿sí? Entonces, el litio no lo vamos a usar en adultos mayores, a menos de que ya el paciente tomara litio toda la vida, porque el litio es una molécula que tiene un rango terapéutico muy estrecho, de 0.8 a 1.2, y una intoxicación por litio, usted no la quiere ver, porque el litio es neurotóxico, entonces el paciente se empieza a caer de medio lado, puede tener calambres, ¿verdad? Es neurotóxico y es imposible de sacar del cuerpo. Entonces, uno necesita hacerle una hemodiálisis al paciente. Ya ustedes comprenderán, ¿verdad?, por qué es tan malo el pronóstico de una intoxicación por litio. Digamos, yo he tenido pacientes internados por intoxicación y al final los doctores nada más lo dejan ahí con un suerito, esperando a ver cuándo el cuerpo mismo lo va sacando y después tratan las secuelas, porque no hay, ¿verdad? No hay muchas opciones. Y además de que el litio se intercambia por sodio en el riñón. Entonces, cualquier, por ejemplo, diarrea, fiebre, ¿verdad? Cualquier cuadro así como que me altere los metabolitos los electrolitos de la sangre, va a hacer que sea más probable que el riñón empiece a absorber el litio. Después tenemos la carbamazepina. La carbamazepina es como, esto es como historia de la psiquiatría clásica, ¿verdad? No sé, es como una cosa
que es como lo que usamos nosotros, es como un uso muy coloquial, pero realmente no hay estudios con ninguno, ¿verdad? De estos que tenemos aquí en la pantalla, ninguno tiene estudios con adultos mayores y en los libros de psicogeriatría comentan algunos algunas veces, ¿verdad? Pero como son moléculas tan viejas, no, realmente no gastan mucho en esto, ¿sí? Y no lo recomiendan tampoco. La carbamazepina en psiquiatría la usamos más que todo para trastornos orgánicos. Orgánico se refiere que hay un daño cerebral, pero más como genético, no sé, como una hipoxia cerebral que produce un retardo mental, un paciente que desde la infancia tiene poca eh, dificultad para manejar los impulsos, un síndrome de Down, epilepsia, ¿verdad? Chiquitos así que se portan muy mal. Entonces normalmente uno prefiere la carbamazepina. Si alguna vez tienen un paciente internado con carbamazepina, generalmente es porque toda la vida se la han mandado a los psiquiatras y la usa desde la adolescencia o la infancia. Entonces puede ser que no valga la pena quitárselo. La carbamazepina tiene otras desventajas, que es que aumenta el metabolismo hepático, ¿verdad? Es inductor enzimático. Entonces nos va a llevar al traste todos los medicamentos que le demos, desde los antihipertensivos, los antidepresivos, los antipsicóticos. Entonces normalmente uno no lo usa porque es como desperdiciar medicamentos. El otro es el ácido valproico, que es el que más utilizamos todo el tiempo. Este en realidad se usa en todos los trastornos afectivos y es muy útil en una amplia gama de epilepsias. Entonces, generalmente los neurólogos y los psiquiatras, ¿verdad? Nos va muy bien y lo usamos cada vez que necesitamos usar un regulador del estado de ánimo. Generalmente lo preferimos para síntomas maníacos, ¿verdad? O que parecen manías, maniformes sería. Entonces son como taquilalia, verborrea, hiperactividad, un paciente que camina mucho, que está muy acelerado, un poco también agresivo. Y tiene otra ventaja que es bloquea las enzimas del hígado, entonces todos los medicamentos nos aumentan. Entonces, si le vamos a dar un antidepresivo, va a ser más efecto. Si le vamos a dar un antipsicótico, va a ser más efecto. Pero entonces tenemos que tener mucho cuidado también con la warfarina, los anticoagulantes, ¿verdad? Tenemos que estarlo controlando para estar seguros que no se nos va a sobreanticoagular el paciente, ¿verdad? O se le va a bajar mucho la presión. Cualquier cosa es posible con el ácido valproico. Y de último tenemos la lamotrigina y el topiramato, que son medicamentos como más nuevos, digamos, de una patente más nueva. Entonces las casas farmacéuticas cuando lo sacaron tenían muchísimo interés en que los psiquiatras lo usáramos porque, claro, nuestros pacientes toman tratamiento para siempre, ¿verdad? Podemos tener un bipolar desde los 35 hasta los 80 años tomando pastillas. Eso es un montón de dinero. Pero a pesar del marketing, yo creo que no ha tenido el beneficio que se esperaba y en realidad ya no hay estudios de trastornos de conducta con estos medicamentos y como que han ido quedando en desuso. Sí, no han sido tan prometedores como se decía al principio. Los antidepresivos, por otro lado, ¿verdad? Entonces, les hemos ido encontrando nuevos usos, que eso es muy interesante. Los tricíclicos, bueno, de los tricíclicos el único que podemos rescatar de los antidepresivos es la clomipramina, que no ha sido, digamos, superado en trastorno obsesivo compulsivo, entonces sigue siendo de primera elección en ese tipo de trastorno y pare de contar. Entonces, usted probablemente nunca lo mande para trastornos de conducta por demencia y puede ser que vea algún paciente que lo usaba porque ya tenía un TOC. Los nuevos tricíclicos no existen en Costa Rica, pero se supone que en Estados Unidos ya se están empezando a usar y parece que tienen menos efectos secundarios anticolinérgicos y son como más adecuados en adultos mayores. Entonces, bueno, ya veremos cuando lleguen acá. Los inhibidores de la recaptura de serotonina entonces son muy útiles porque se ha visto que inhiben las conductas desinhibidas. ¿Cuáles son las conductas desinhibidas? Bueno, entonces, que habla mucho, que todo el día pasa quejándose o pidiendo lo mismo, que lo lleven al baño, que lo lleven al baño, que le den agua, o conductas repetitivas, ¿verdad? Que pasa como inquieto, ¿verdad? Entonces, nos bloquea la desinhibición y hace que la persona se comporte más como era ella misma. Además, nos sirven los inhibidores de la recaptura porque el paciente además está más tranquilo, más contento, más sonriente.
Y generalmente en apatía sirve, ¿verdad? Usted se la puede dar a un paciente y lo va a ver más sonriente. Igual no va a hacer absolutamente nada, ¿verdad? El señor cuando tiene demencia y está apático, lo único que va a hacer es estar sentado todo el día en el sillón, pero ya no está sentado como con una cara de amargado, sino que está como más feliz. Entonces, bueno, la familia queda muy satisfecha y uno de ahí no hizo nada, nada más que ponerle un tratamiento. ¿Sí? Entonces, los que se recomiendan normalmente son el escitalopram, la sertralina y la fluoxetina, que son los primeros tres que están en el grupo. La vortioxetina en realidad es un medicamento muy nuevo, lo que sacó, ¿verdad? Siguen así intentando hacerle propaganda y meterlo en, ¿verdad? En la cabeza de los médicos. Pero bueno, ahí cada vez se va usando más, también que le han ido bajando el precio. Entonces la vortioxetina es el Brintellix y vamos a ver qué tal nos va, de verdad, aquí al futuro con esos medicamentos. Pero los otros tres están en cualquier revisión que usted haga, va a ver que son los mejores tolerados y que tienen menos efectos secundarios, ¿verdad? La escitalopram y la sertralina principalmente. Y la fluoxetina, a pesar de todo el tiempo que tiene, sigue siendo el gold standard de los inhibidores de la recaptura de serotonina. Los otros inhibidores, ahí les pongo la fluvoxamina y la paroxetina. La fluvoxamina es el Luvox, que se usa también para TOC, y en realidad se supone que es muy incisivo porque tiene una molécula de flúor, pero ustedes van a ver que comercialmente no se usa mucho. Y la paroxetina, que fue un éxito de marketing a principio del, digamos, del año 2000 o así, pero ahorita es el antidepresivo que tal vez ha resistido más al tiempo, pero el que tiene más efectos secundarios, se relaciona más con aumento de peso, obesidad, trastornos hidroelectrolíticos, triglicéridos, colesterol, ¿verdad? Todo eso por consiguiente. Y uno en realidad no lo prefiere, ¿verdad? Porque quitarlo es muy difícil, hace mucho síndrome de abstinencia y hay que primero pasar al paciente a fluoxetina antes de poderle quitar el antidepresivo totalmente. Los duales tenemos, bueno, la mirtazapina, la venlafaxina y la duloxetina, que es importante que ustedes sepan que no son mejores que los inhibidores de la recaptura de serotonina. Son diferentes. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, la mirtazapina se supone que tiene muy poco metabolismo hepático y que sirve para mejorar el insomnio, bueno, el sueño, porque es un poco sedante. Lo que pasa es que si usted tiene un paciente con demencia, que además es agresivo, irritable, esto y lo otro, usted preferiría usar un antipsicótico sedante en la noche a usar un antidepresivo sedante, porque de por sí le va a tener que dar un antidepresivo en la mañana para frenarle las conductas desinhibidas. Entonces, bueno, ahí cada uno, pero normalmente pues la mirtazapina se usa, como les digo, para sedarlo dentro de lo posible y mejora un poco ¿verdad? La parte serotoninérgica. Después, la venlafaxina normalmente les da como más energía, ¿verdad? Actúa sobre norepinefrina y sobre serotonina, entonces no es útil en todos los casos de demencia, ¿verdad? Porque si usted lo que tiene es un paciente agresivo, irritable, inquieto, usted no quiere darle noradrenérgicos porque eso lo va a poner más activo. Entonces uno principalmente le daría un serotoninérgico dependiendo del síntoma que usted quiera modificar. Si usted lo que quiere es quitarle la desinhibición, entonces dele un serotoninérgico y dele la dosis que le corresponde, ¿verdad? Puede subirlo hasta 4 veces la dosis antidepresiva, ¿sí? Entonces, la fluoxetina, por ejemplo, podría ser hasta 80 miligramos, la sertralina hasta 200 y el escitalopram hasta 30. Y después sigue la duloxetina, que con la duloxetina no hay tantos estudios en trastornos de conducta con demencia y bueno, se supone que es muy útil en deterioro cognitivo incipiente, tiene el mismo efecto que la vortioxetina sobre problemas cognitivos y mejora los dolores neuropáticos. Entonces, tal vez sería más útil darlo en etapas iniciales de la demencia, ¿verdad? Como en mild cognitive impairment o mild behavior impairment, antes que ya en etapas más avanzadas. Y de último sigue la gomelatina y el bupropión. La gomelatina ha tratado de hacer mucho marketing. Se supone que Costa Rica es el país donde más agomelatina se prescribe de Latinoamérica, una cosa así, ¿verdad? De Centroamérica por lo menos sí.
pero en realidad yo no he visto como mucha mejoría. Se supone que mejora el sueño por un efecto, no es directo sobre la melatonina, pero es indirecto. Y entonces hace que el ciclo como que se regule, ¿verdad? Y tendríamos que ver más estudios. Y el bupropión es el antidepresivo ideal, por ejemplo, en Parkinson, porque actúa más sobre dopamina, no actúa tanto sobre serotonina. Entonces mejora un poco los síntomas parkinsonianos. Pero si el paciente está muy, muy desinhibido, yo les diría que es mejor ir por un serotoninérgico para llegar a lo seguro. Los antipsicóticos, bueno, tal vez este es el grupo más grande y donde tenemos más dudas, me imagino. Entonces, dentro de los típicos, vamos a tener en la caja del Seguro Social dos, ¿verdad? El haloperidol, que es el gold standard en delirium. Ustedes van a ver que alrededor del mundo, en delirium siempre se va a usar. Y por más que hayan muchos medicamentos y los países sean muy desarrollados y tengan muchos tipos de tratamiento, el haloperidol siempre es con el que entra el 60% de los pacientes y con los que sale el 40%, una cosa así, ¿verdad? Y en delirium, ¿verdad? No, es que no tiene, yo creo que no tiene competencia, pero bueno, vamos a ver que, esperemos que en el futuro haya alguna otra opción. Entonces, el haloperidol, ¿cuál es la ventaja? Que es muy incisivo, que actúa directamente sobre la psicosis. En principio sirve para delirium hiperactivo e hipoactivo, para trastornos de conducta agudos, para agresividad, para todos los disruptivos. Lo malo es que a mediano plazo usted va a tener efectos secundarios más frecuentemente que con todos los atípicos. Entonces, yo sí no le recomendaría que use el haloperidol como tratamiento crónico, ¿verdad? Sino que usted lo puede comenzar y lo puede usar al principio como para manejar los trastornos agudos de la conducta, o lo puede combinar con otro antipsicótico y dejar el haloperidol en caso necesario, porque tenemos muchas presentaciones, gotas, pastillas, inyectable, ¿verdad? Y bueno, el haloperidol es el segundo antipsicótico desarrollado a nivel mundial, así que tiene como más de 70 años de existir y tiene toda la bibliografía que ustedes se puedan imaginar, entonces es bastante seguro, no tenemos por qué no utilizarlo. La clorpromacina es el primero que se diseñó, en realidad estaban buscando un antihistamínico. Entonces ustedes van a ver que la clorpromacina tiene la misma estructura química que la prometacina. Y la prometacina es un antihistamínico sedante bastante potente. Entonces, la única diferencia de la clorpromacina fue que cuando se la empezaron a inyectar a los pacientes con trastornos psiquiátricos, principalmente los esquizofrénicos, dejaban de alucinar. Entonces fue todo un descubrimiento y ella podríamos decir que es la bisabuelita de todos los antipsicóticos. Y es muy interesante porque clorpromacina es el más atípico de los típicos. Ella actúa no solamente en dopamina, sino que también actúa en serotonina, en histamina, perdón. Entonces, y en realidad toca otro montón de receptores. Entonces yo creo que es una molécula muy prometedora en geriatría. Lo malo es que los estudios que hay con clorpromacina son de 1970, 75. Creo que había encontrado uno en adultos mayores y en realidad, aunque todos los estudios al final dicen que claro, que mejora algunos trastornos de conducta y la ponían como que era una buena elección. Después tenemos, por ejemplo, la perfenacina, la trifloperacina, que son antipsicóticos que se usan más en el hospital psiquiátrico. Todos son típicos y son antipsicóticos viejísimos. Entonces yo creo que no van a encontrar muchos estudios con estos antipsicóticos. Hay algunos, por ejemplo, que comparan a perfenacina, 36 miligramos de perfenacina con los antipsicóticos atípicos y no le va tan mal. Tiene los efectos secundarios muy parecidos a la risperidona y muchísimo más efectos extrapiramidales que la quetiapina y la olanzapina, pero le va muy bien, ¿verdad? Como dentro de los atípicos es como el que tiene menos efectos secundarios. Y de último, ahí les puse el decanoato de flufenacina, que es un antipsicótico intramuscular que podríamos usarlo más que todo en pacientes psiquiátricos que no se quieran tomar el tratamiento. En demenciados en realidad no hay ningún estudio y no podríamos recomendarlo, tendríamos que empezar a hacer evidencia. Dentro de los atípicos, entonces ahí se los dividí en tres grupos.
los más importantes son la risperidona y la quetiapina y la olanzapina. De último les dejé el aripiprazol y la clozapina. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, bueno, la risperidona es de la casa Janssen, es un antipsicótico muy, muy, muy parecido al haloperidol. En realidad, se cree que es como un Me Too del otro medicamento. Entonces, como que dentro de los antipsicóticos atípicos, es como el más típico, ¿verdad? Es el que más actúa sobre dopamina, el que más produce extrapiramidalismo, el que tiene más efectos secundarios, el más parecido al haloperidol. Entonces, a pesar de que es mejor, ¿verdad? Es como el mejor que tenemos en la caja, yo les diría que si usted trabaja en privado, intente usar los otros dos, ¿verdad? Un poco más que este. Generalmente uno lo usa para agresividad, trastornos disruptivos. Se usa, por ejemplo, en niños que se portan muy mal, que son muy malcriados. Se llama trastorno oposicionista desafiante. Como es tan parecido al haloperidol, entonces hay estudios con niños hasta de 4 años en adelante. Y no sé si menores, la verdad. Pero es una molécula que usted no esperaría que sea que, peor que el haloperidol. Entonces tiene todas las indicaciones del haloperidol y se puede usar, digamos, a mediano plazo. La risperidona entonces existe en líquido y también existe en risperidona en intramuscular, digamos, de liberación prolongada. Y hay otras moléculas como el Invega, que es la paliperidona, que también, verá que la casa farmacéutica ha tratado de ir como introduciendo en el mercado. Y bueno, en realidad la risperidona es bastante incisiva, entonces yo creo que por precio no hemos usado más las otras opciones de Janssen. Después, la quetiapina, en realidad es un medicamento que es bastante versátil. Digamos, la quetiapina induce el sueño, entonces hasta 150 miligramos uno podría decir que ayuda a las personas a dormir. Usted lo puede usar en dosis pequeñas para pacientes neuróticos y tiene la aprobación de FDA como coadyuvante de los antidepresivos. Entonces, tal vez no como monoterapia, pero sí para depresión resistente. Entonces, ayuda a los pacientes muy deprimidos a sentirse mejor. Uno podría darle un medicamento en la mañana que le ayude con la depresión y la quetiapina en la noche, que usted sabe que le va a potenciar el efecto antidepresivo. Además, lo va a ayudar a dormir toda la noche y le va a quitar los pensamientos repetitivos. Entre más aumenta usted la dosis, va mejorando el efecto antipsicótico. Y entonces, por ejemplo, en un paciente con demencia, una dosis de 100 a 150 es suficiente. En cambio, en un paciente joven, usted puede usar de 300 a 600. La quetiapina, además de mejorar el sueño y tener un efecto antidepresivo, sirve como un regulador del estado de ánimo. Entonces, nos permite, por ejemplo, que los pacientes muy agresivos estén más tranquilos, más ecuánimes, ¿sí? Entonces, aquí yo les diría que es un medicamento que en demencia con trastornos, digamos, de conducta ocasionales o que tal vez sean como menos, ¿verdad? Menos violento y menos agresivo, es una buena opción. La olanzapina es el antipsicótico, digamos, más potente que tenemos. Es lo que hay a nivel privado, lo que se usa como para esquizofrenias resistentes, para pacientes muy psicóticos, muy agresivos. En demencias uno lo utiliza cuando ya se ha gastado todas las opciones anteriores, principalmente por el precio y por los efectos secundarios, digamos, que tal vez son un poco más marcados a nivel metabólico, ¿verdad? Más trastornos del colesterol, los triglicéridos, problemas así. Pero en general es un medicamento muy, muy bueno y es muy efectivo. Y si usted tiene un paciente con trastornos de conducta, yo lo dejaría como última opción. Si usted ya intentó con la quetiapina o con la risperidona o con las dos y no funcionó, entonces Ciprexa es, ¿verdad? O olanzapina, el último, es, digamos, como la elección. Ya cuando usted agotó los anteriores a buena dosis, entonces mejor ya ir a lo seguro. ¿Sí? El último grupo, entonces ahí les puse el aripiprazol y la clozapina. El aripiprazol en realidad es un antipsicótico bastante viejo también, que se llamaba Abilify y existe en muchos países del mundo. En Costa Rica está
volviendo a iniciar, ¿verdad? Y Lundbeck sacó una molécula mejorada de la aripiprazol que se llama Resulti, que es como desaripiprazol, una cosa así. Entonces, en principio el aripiprazol se parece a la risperidona, pero, ¿verdad? No produce sueño, es más como para psicosis, pero no es tan incisivo como el aripiprazol, perdón, como la risperidona, y tampoco produce tanto extrapiramidalismo. Entonces uno podría decir que debería ser útil en demencias. Lo que pasa es que, como les dije al principio, esto nunca se estudia en demencias, entonces vamos a tener que ver dónde conseguimos un estudio o empezar a utilizarlo de ahí, off-label, ¿sí? Y la clozapina, que es el último, bueno, no creo tampoco que existan estudios con clozapina, es el antipsicótico que se usa para todos los trastornos psicóticos, principalmente alucinaciones, delirios resistentes, y el protocolo es imposible, son 18 hemogramas semanales, ¿verdad? Y después uno mensual de por vida, mientras use el medicamento. Entonces, normalmente nosotros nunca lo utilizamos porque es como, ¿verdad? Esclavizar a un paciente a estarse haciendo hemogramas toda la semana. De último, bueno, les dejé los oxigenadores cerebrales, la memantina y los anticuerpos monoclonales. ¿Por qué se los dejé de último? Bueno, la eficacia de todos estos medicamentos es controversial. ¿Por qué es controversial? Porque la promesa de estos medicamentos es que la demencia no va a avanzar. ¿Ven? No es que van a curar a las neuronas ni que van a devolverlas a la vida a las que ya se murieron, sino que el daño va a ser menos rápido. Lo malo es que los estudios son a corto plazo y con muy pocas personas. Los medicamentos son carísimos y al final usted no puede demostrar que la demencia de tal paciente evolucionó más lento que si no hubiera tomado el medicamento. ¿Sí? Porque cada paciente es especial y cada demencia es diferente. Entonces, ¿cómo demostrar eso, verdad? Es todo un enigma. Por ejemplo, ¿verdad? Solo para que ustedes tengan idea, este año acaba de salir ¿verdad? Un escándalo ahí con el aducanumab, que es un anticuerpo monoclonal que fue intentado sacar al mercado hace años, ¿verdad? La inversión que ha hecho la casa farmacéutica es millonaria. Y en el 2019, en un estudio que se hizo con 3.400 personas, se determinó que el medicamento no era mejor que no dar nada. ¿Ven? Era inútil. Y la casa farmacéutica simplemente como que lo desechó. 2 años después, sospechosamente, la FDA lo aprueba con exactamente el mismo estudio, nada más que lo reformularon y dio otros resultados. Y se supone que el 23% de los pacientes que usan este anticuerpo monoclonal que tienen beta-amiloide mejoran, ¿verdad? ¿Qué es lo que mejora? No sabemos, ¿verdad? Porque, como les dije, aquí lo que importa es que la enfermedad no progrese, ¿verdad? ¿Qué es lo que mejora? Los trastornos de conducta, ¿verdad? Sería rarísimo. Entonces, el medicamento vale $50,000 al año y lo que pasa es que en Estados Unidos sí que hay muy buenos seguros y entonces la casa farmacéutica básicamente se haría multimillonaria, ¿verdad? Con estas ventas, porque son pacientes que van a tomar el medicamento por años. Cada año de este tratamiento cuesta $50,000 y si ellos tienen seguro y es una opción para Alzheimer y el paciente tiene Alzheimer, entonces la aseguradora se lo tendría que aprobar. ¿Ven? Entonces, en general, son medicamentos que usted le podría dar a los pacientes cuando tienen trastornos de conducta, pero usted realmente no espera que el medicamento mejore el trastorno de conducta. Por ejemplo, el donepezilo está estudiado en demencia por cuerpos de Lewy y se supone que debería mejorarla. Y en los estudios dicen que realmente, o sea, como que hay un antes y un después del donepezilo, pero si usted lo usa en sus pacientes, ¿verdad? Ya me contarán si encontraron alguna diferencia o si mejor darle un antipsicótico que usted sabe que definitivamente le va a mejorar la conducta y un antidepresivo. Ahora, si usted revisa, ¿verdad? Todo lo que hay a nivel mundial, los antipsicóticos siempre son como
satánicos, ¿verdad? La gente no los quiere prescribir porque sí que aumentan la mortalidad en principio, pero todo eso también es cuestionable porque habrán muchos pacientes con delirium que estén metidos en esos estudios, ¿verdad? Como si fueran trastornos de conducta por demencia, y la mortalidad es muy alta comparada con un paciente que nunca ha tenido trastornos de conducta, ¿verdad? Pero bueno, entonces muchas gracias. Espero que les haya servido esta revisión flash y espero sus preguntas y comentarios. Muy, muy amables.